está Giuseppe Lo Bruto aquí en el De Eso Se Trata, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, y cada martes está aquí para hacer un análisis de los temas coyunturales. Giuseppe, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, querido Ricardo, ¿todo bien? Como siempre, un gusto estar contigo todos los martes. No, al contrario, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues el tema creo que es evidente que está en las coyunturas de lo internacional, Afganistán, Giuseppe. Así es, sí, hoy quiero centrar la atención sobre el tema de Afganistán, sobre todo en términos geopolíticos, es decir, qué significa la retirada de Estados Unidos. La podemos entender como una nueva derrota de la OTAN frente a la avanzada China y Rusia en Eurasia o en el mundo. Es un tema bastante complejo. Ya en este momento Joe Biden está encontrando dificultades y una lucha interna entre los generales, los militares y la diplomacia, ya que si a partir del 2000 George W. Bush inauguraba el nuevo siglo americano, es decir, esta nueva fuerza estadounidense que quería otra vez tener hegemonía a nivel global, después de 21 años vemos que este proyecto ha fracasado y muchos ponen en evidencia que la retirada de los Estados Unidos, hago una paréntesis, en este momento está el G7 de manera virtual, en el cual países como Francia, e Inglaterra están pidiendo que la retirada sea más allá del 31 de agosto. Cierro la paréntesis, en este momento esta salida de Estados Unidos de Afganistán representa una dura derrota a Occidente. Pero ¿cómo entender Afganistán, un país tan lejano de donde vivimos nosotros, para ver lo que está pasando? Para dar nada más como, como una síntesis introductoria, digamos un breve comento, lo que hoy es Afganistán es el resultado, digamos, de esas reconfiguración que hubo en el siglo XIX entre la presencia de Gran Bretaña en ese espacio de Eurasia y de Rusia, que redefinieron los confines de este país, que ha tenido un siglo tormentado. Recordemos, por ejemplo, la invasión de la URSS y todo el apoyo militar que Estados Unidos entre 79 y 84 dieron a los mujahideen, que luego en el 96 retoman el poder, esta vez como talibanes, y en el 2001 George W. Bush los quita con una invasión, y entender en ese sentido por qué regresan al poder y qué tiene que ver con todo ello China. China ha implementado en todo Eurasia una fuerte programa de infraestructura que se escribe en la nueva ruta de la seda terrestre y marítima. Ha firmado un contrato, un acuerdo comercial muy importante con Irán de 25 años, de miles de millones de dólares de inversiones. Y bueno, Afganistán se encuentra en esta circunstancia en el cual tema de fundamentalismo religioso, tema geopolítico y sobre todo una disputa a nivel global entre Estados Unidos, China y Rusia lo hace todavía más complejo para poder no solamente entenderlo, sino para, digamos, ver que este país pueda tener un poco de paz después de muchos años. Esto es un poco un resumen introductorio, Ricardo. Sí, es el antecedente y qué bueno que lo haces porque de pronto no sabemos, ¿no? El por qué se dan este tipo de escenarios. Y además estuve leyendo una cosa ahí bien interesante, que bueno, es un compromiso del presidente anterior de Estados Unidos. Él ya se había comprometido con retirar las tropas, inclusive se reunió con el grupo talibán. ¿Cómo se explica esto, Giuseppe? Sí, efectivamente, lo que tú mencionas, Donald Trump ya había, digamos, entablado conversaciones porque quería retirar las tropas, porque Donald Trump había entendido que en esta lucha geopolítica, en este ajedrez internacional, Afganistán es un país ya perdido. Si tú ves, Mm. digamos, digamos, los borders que hay alrededor de Afganistán, ves que la mancha china-rusa es tremenda. Estados Unidos geopolíticamente ya no tenía ninguna relevancia, era un costo totalmente elevado mantener tropas. Se habla, por ejemplo, por el mantenimiento de la guerra de Afganistán, 20 billones de dólares en 20 años. El mantenimiento de un ejército ficticio
costaba más de 1.500 millones de dólares al año para Estados Unidos. Entonces, efectivamente, Joe Biden entiende, igual que Trump, que es una lucha perdida en Eurasia, porque en Eurasia hay distintas organizaciones que están geopolíticamente, digamos, haciéndole problemas a Occidente. La primera es la Organización de la Cooperación de Shanghái, en el cual pertenecen, por ejemplo, China, Rusia, y Afganistán es un país, por ejemplo, observador. Y también están, digamos, la APEC, que es esta Asociación Pacífico, en el cual China juega un papel muy importante y que desde el punto de vista de las inversiones ha tenido en la nueva ruta de la seda marítima y terrestre un papel muy, muy importante. Entonces, aquí yo creo que el tema principal es entender cómo los talibanes regresan sin disparar un solo tiro en Kabul después de toda esa Ujú. inversión militar de los Estados Unidos en ese territorio. Eso llama muchísimo la atención. Que económicamente, ¿cómo está siendo visto Afganistán por las grandes potencias? Hay proyectos de infraestructura de gasducto, de oleoducto, que van a cruzar toda Eurasia y que van hasta Turquía, que le van a dar una ventaja geoestratégica y geoeconómica tremenda a Rusia y China. Claro. A ver, nos detenemos ahí. Sí. ¿Cómo llegan los talibanes o cómo retoman el poder? Efectivamente no hay un tema militar, eh, culturalmente todavía tienen arraigo. ¿Qué sucede ahí, Giuseppe? Sí, bueno, ellos nunca han desaparecido, o sea, aunque escondidos en las Exacto. montañas, siempre han tenido una presencia muy fuerte, además en un contexto geográfico en el cual el fundamentalismo islámico ha tenido un impacto importante en la sociedad, no es solamente Afganistán, recordemos que en esa zona está todo el tema del ISIS que durante los últimos años ocupó la prensa internacional por el tema, por ejemplo, de Siria, el tema del norte de Turquía, donde justamente está Kurdistán, bueno, está este estado que ha sido prácticamente, bueno, no existe, pero los kurdos juegan un papel muy importante en esa zona y han sido exterminados por parte también de Turquía. Y bueno, en los últimos años han tenido un papel importante tanto en esa parte del mundo como también en África, en algunos países africanos. Entonces, si a este contexto nosotros agregamos la pérdida de liderazgo y de presencia militar de los Estados Unidos a nivel global, ellos tienen la capacidad, porque también tiene todas las armas que los Estados Unidos han dejado a lo largo de muchos años, han ido recuperando. Ujú. Y la sociedad también está cansada de un tercer país que está presente ahí y que constantemente ha impulsado un modelo de democratización. No, aquí no estoy yo a decir si esto está bien o está mal, pero también hay que entender esa parte de la sociedad afgana dividida entre sí, porque también hay una parte que está a favor de Occidente. Entonces es digamos, una situación muy compleja que ha hecho posible que estos grupos avancen en un contexto geopolítico global de pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y de fuerte presencia militar. Además, mantener tropas como era en Irak, en Afganistán, es muy caro. Estados Unidos ya no se lo puede permitir porque económicamente, digamos, necesita también infraestructura para sacar todo ese petróleo, todo ese gas que necesitaban, porque ese era el motivo principal de Claro. la guerra. Y si tú ves que del otro lado China y Rusia han hecho un trabajo de infraestructura enorme, tanto en gasoducto, oleoducto, en ferrocarriles. Por ejemplo, en Afganistán hay una ciudad que en este momento no recuerdo el nombre, en el cual pasa la nueva ruta de la seda, es decir, que conecta China con Europa. Entonces, imagínate las inversiones que eso trae, el dinero, el comercio que eso trae. Y en ese sentido, creo que va a haber muchas negociaciones diplomáticas en los próximos meses entre los talibanes con China, los talibanes con los mismos, algunos países occidentales, si es que se quiere, digamos, no se quiere llegar a una guerra civil. Ahora, esta es una pólvora. Aquí hay grupos también de resistencia que están presentes en algunas partes de las montañas donde antes estaban ellos, que constantemente están diciendo que ellos no se van a rendir. Esa es una situación compleja, tanto a nivel interno de Afganistán como a nivel externo de toda la zona, porque es una zona rica en petróleo, es una de las zonas más ricas en petróleo a nivel mundial, que hace, bueno, muchísimos intereses a la OTAN, a Estados Unidos. Y ahí hay otro tema, la OTAN está teniendo una pérdida de legitimidad tremenda porque es solamente Estados Unidos lo que deciden. Por eso hoy el G7, porque Inglaterra y Francia están diciendo, oye, pero nosotros también contamos, ¿por qué nos estamos retirando?
Entonces, porque esta fue una decisión unilateral de Joe Biden en irse de Estados Unidos. Y bueno, hoy justamente hay quien dice que la presencia de la OTAN en Afganistán tiene muy poco sentido, es una posición perdida. Y bueno, y Eurasia yo creo que va a jugar un papel muy importante en el ajedrez internacional en los próximos años, volviéndose una de las zonas más importantes en cuanto a recursos naturales y a situaciones que pueden cambiar ciertos equilibrios entre Europa, Estados Unidos y China y Rusia. Aquí estamos en una nueva guerra fría, pero digamos donde la lucha es muy más geoestratégica de fichas, de ir viendo qué hacer en cada país. Bueno, eso es lo que yo entiendo sobre lo que está pasando. Interesante. Y además, ya tiene sus repercusiones en la bolsa. Hoy ya vimos que ya hay movimientos a partir de precisamente de este tema de Afganistán. Es decir, ya hay un movimiento en ese ajedrez internacional y ya están empezando a darse las consecuencias. Y es interesante que, bueno, a nivel económico, pues sí, hasta nos puede llegar a pegar acá, ¿no? Y tú, ¿qué otra cosa ves? Me interesa mucho que nos expliques cuál es la interlocución, si es que la hay, con los chinos o con los rusos. ¿Ellos qué relación tienen? Mira, yo he estudiado mucho China en los últimos años y lo que entiendo yo, más allá de los análisis que los demás investigadores hacen, que China negocia con todos, sean extremistas de derecha, de izquierda, de centro, de lo que sea. A China lo que le interesa es ventaja comercial. Eso es claro en América Latina, tiene tratado de libre comercio con Chile, un país muy liberal, y tiene tratado de libre comercio, por ejemplo, con Costa Rica, un país diferente a Chile en cuestiones, por ejemplo, del mismo estado de bienestar. Y China sí ha tenido interlocuciones con los talibanes, la Rusia igual, aunque hay que entender que no es que son China y Rusia lo que están alimentando eso, sino que es una situación compleja en la cual ellos aprovechan, los mismos mujahideen, la posibilidad de llegar al poder y de implementar la Sharia. Digamos que hay que ver siempre este nivel interno de posición fundamentalista que tienen ellos con este nivel internacional externo que permite a otros países de tener mejores posibilidades de hacer transitar, por ejemplo, mercancía, porque Afganistán se va a volver como un pivote, un país pivote para China y para Rusia para hacer llegar todas esas mercancías hacia Europa y para construcción de gasoductos y de oleoductos. Entonces, sí hay, como lo hubo con Donald Trump, lo hay con la diplomacia china. Aquí hay que ver cómo se van a mover los países europeos. Es decir, si hoy la decisión que se toma dentro del G7 va a ser digamos, de una ruptura entre Estados Unidos y Europa, esto puede complicar aún más la situación. Y hay que acordar también que Biden no va a tener una situación fácil en Estados Unidos. Muchos de los grandes generales quieren todavía mantener esa posición en Afganistán. Entonces, a mí me preocupa mucho porque puede esto o todavía tener mayor desestabilización, no solo en Afganistán, sino en la zona misma Claro. de Eurasia, porque esto puede afectar, puede en un momento de mayor tensión tener también una invasión, no sé, hacia Irán, que era una de las cosas que se preveían, puede tener consecuencias en Irak. Y bueno, hay otros países, micropaíses como Kuwait o como los Emiratos, que bueno, son más grandes, pero que juegan un papel muy importante en términos de alianza con Estados Unidos, la misma Arabia Saudita. Ahí va a haber digamos, tema de diplomacia muy importante en los próximos meses y hay que ver, como tú bien dices, qué impacto va a tener en la economía mundial, porque bueno, ahí se mueve bastante petróleo y Claro. bueno, sabemos que el petróleo es fundamental en nuestro tipo de sistema en este momento. Por último, Giuseppe, tenemos todavía un par de minutos. ¿Han evolucionado los talibanes? Digo, pensamos en los talibanes de los 90, ¿no? Pero han pasado ya algunos años. ¿Han modificado su política? ¿Han modificado ciertas rasgos, características? ¿O tú los notas pétreos, iguales? Mira, desde el punto de vista religioso los noto muy igual. Es la implementación de la Sharia y de esta ley islámica, no veo ninguna diferencia. Desde el punto de vista de la diplomacia, creo que sí.
entienden que necesitan negociar con distintas fuerzas que están contrarias a Estados Unidos para poder implementar su sistema. Es decir, tiene que negociar con Rusia y con China si quieren, digamos, mantener y fundar su emirato que es digamos, islámico, que es su objetivo. Pero desde el punto de vista del fundamentalismo siguen igual, hay un retroceso tremendo en las libertades, sobre todo el rol de la mujer, aunque eso es un tema complejo porque, digamos, hay que preguntarse, ¿y la presencia de Estados Unidos hasta dónde estaba fomentándose este tipo de libertad? Se hablaba de enormes niveles de corrupción, de una sociedad que estaba en descomposición y que en 20 años no había logrado ese nivel de autonomía y de madurez que pudiera permitir al mismo país avanzar. Bueno, es un tema complejo, veremos cómo evolucionar en los próximos meses y sobre todo la posición exterior de los Estados Unidos con respecto a si irse definitivamente o todavía intentar recuperar esa posición, porque para ello es una posición geopolítica, ni siquiera se trata de un país. Ese es, también es alarmante. Y a ver China cómo va a reaccionar, porque estamos frente también a una lucha comercial a nivel global entre China y Estados Unidos. Esto es una nueva guerra fría con otros mecanismos y que creo que tenemos que seguirle la pista, porque también México es un país petrolero y, como tú bien Así es. decías, los impactos en la economía petrolera en un país lejano va a impactar también a nuestro país. Giuseppe, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues seguimos siguiendo las agendas internacionales en la próxima semana. Así es, un fuerte abrazo a ti y a todos los radioescuchas, cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Chao. Bueno, pues ahí está la voz todos los martes del doctor Giuseppe Lobruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Hoy hablamos sobre la retirada de Estados Unidos en Afganistán y el avance en China. Interesantísimo.